Este es un video del buen Doji. No estoy secreto a su canal, pero es uno de los factores desconocidos, el Doji, Dojiman. Esto es la confesión que destruyó a este artista. -8 por Doji. A ver qué tal. ¿Es posible la redención cuando un pensamiento perverso es reconocido? ¿Qué tan dispuesto estarías a perdonar a una persona con un secreto horrible, pero que le carcome por dentro? La forma en la que este Difícil. artista decidió abandonar la mirada pública después de una confesión que sacudió a toda una comunidad es recordado por muchos como un momento profundamente oscuro de internet y que hizo cuestionar a muchos cuáles son los límites a los que el perdón no llega. No se sabe prácticamente nada sobre datos biográficos o información personal sobre el artista conocido como -8, más allá del único detalle de que este es proveniente de Corea del Sur. La trayectoria como artista de -8 es realmente bastante extensa. Es un animador digital que comenzó su carrera alrededor de 2007 Me gusta mucho su estilo. en DeviantArt bajo un seudónimo impronunciable. Durante sus primeras etapas, -8 llamó mucho la atención de una naciente comunidad debido a su estilo que muchos denominaban como divertido, activo o esponjoso de alguna forma. Pero una cosa que caracterizó a -8 es que este siempre estaba sumamente abierto a sugerencias y la mayoría de aquellas que alguien le sugiriera o pidiera directamente era muy probable que terminara dibujando algo al respecto. Lo cual naturalmente llevó a donde llevan todas las cosas cuando un artista dibuja bonito y hace todo lo que la gente le pide. Y regla 34. Tengo que pagar el alquiler de alguna manera. Y pasa y resulta que era muy bueno en esto también. Y aunque el trabajo de -8 durante esta época nunca cruzó el umbral de lo directamente explícito, sí le fue suficiente para al menos generar una comunidad que lo tenía como alguien reconocible y bastante talentoso, siguiendo así hasta algún punto en 2011 donde este habría supuestamente perdido el acceso a su cuenta de DeviantArt, después de lo cual este migró principalmente a Newgrounds y Tumblr. Y es ahí cuando el trabajo de -8 comenzó a brillar de verdad. -8 ya era Híjole. reconocido como un buen ilustrador, pero en donde radicaba su talento real era en las animaciones. El estilo de animación de -8 era algo que muchos describían ¿Son sus animaciones? ¿Me estáis jodiendo? Wow. como simplemente hipnótico. El trabajo de -8 se caracterizaba por loops rítmicos de personajes moviéndose de manera sugerente, pero fluida y con una personalidad reconocible. Estos loops, generalmente acompañados de música electrónica o canciones pegadizas, destacaban por su calidad técnica y por una clara obsesión con la fluidez del movimiento. Aunque no mostraban nada explícito, había una carga sexual evidente, enfatizada por los encuadres, las expresiones y el tipo de personajes que éste elegía. Muchas de sus animaciones más populares durante esta época mostraban a personajes bailando, repitiendo un gesto concretamente sensual, todo presentado con una estética limpia, colorida y muy bien cuidada, y este formato lo llevó a ganarse una gran cantidad de fans en las antes mencionadas Tumblr y Newgrounds, y a diferenciarse de otros creadores de la escena No Safe for Work por el cuidado que ponía en cada detalle Que de la weón, animación. Y esto, está muy tanto fluido aquello que se todo. mantenía sugerente como lo que era directamente explícito, se terminó convirtiendo en un caldo de cultivo para los videos virales. Y no es una exageración para nada. Si eres una persona que pasa una parte considerable de su tiempo en internet, definitivamente te has encontrado al menos una vez con alguna animación de -8 o en su defecto una referencia a las mismas. Los fantasmas de Pac-Man, la chica DJ, Beep Beep, I'm a Sheep o incluso, y esto es lo más Beep, probable, beep, las I'm a aventuras de sheep. Yoshi Island, en la cual es el primer material registrado en internet en donde aparece la Shy Girl. Así que sí, es muy probable que de hecho -8 fue quien creó a la Shy Girl. A lo que voy con todo esto es que de alguna manera, quién sabe si de forma premeditada o simplemente por pura suerte o que simplemente dio con el nicho correcto, -8 tenía un gran talento para hacerse viral de manera sumamente efectiva. Sí, No lo importa hizo. si hablas inglés, español, Esta animación. japonés o lo que sea, en algún momento ibas a ver alguna de sus animaciones circulando por Tumblr o Twitter o en un video compilado de YouTube. Su estilo era fácil de identificar y muchas veces, aún sin saber quién era él, la gente ya había visto algún fragmento de su trabajo. Y es que tenía una fórmula: personajes llamativos, movimientos exagerados, música pegadiza y una animación demasiado bien hecha para lo que uno esperaría de una escena de unos pocos segundos. Esa era la chispa de -8, y esto le llevó a tener un gran espacio y un gran recibimiento dentro de la comunidad de artistas para adultos, tanto de parte de quienes consumen este arte como de aquellos que lo crean. Y es ahí donde algunas cosas pudieron haberse puesto más complicadas. Ay, no, ¿por qué? Pero no lo hicieron. Y es que esta es la cuestión. Hay muchos artistas para adultos que han hecho sus carreras por internet que son sumamente infames, algunos que han sido acusados de cosas muy graves y en muchos casos tiene que ver con el contenido de su arte. Pero incluso en estos aspectos, -8 era considerado uno de los buenos. No era un Shadman al que a cada rato y desde hace años llevan acusándolo de ser un nazi y un pedófilo y que
tiene toda la pinta de que probablemente sí lo sea, o otros como Sountan o Sakimi-chan, que aunque son un poquito menos escandalosos, igualmente siempre han estado en la mira de muchas personas por la representación que tienen ciertos personajes en su arte. Minus 8, por el otro lado, era visto como un tipo que tenía un estilo reconocible, tenía un talento innegable, que se limitaba a manejarse de manera profesional simplemente. Sabía mantener las distancias de manera respetuosa y poco problemática con seguidores. Ya, No se bien. metía en dramas personales y que simplemente generaba un trabajo que era disfrutable y que no te hacía sentirte conflictuado por pensar que la persona a la cual estás apoyando tenga algún tipo de secreto problemático o situación delicada por detrás. Aunque también es importante aclarar que ya solamente por cierto tipo de conexiones que este tenía con otras personas un poco más infames, para muchos era suficiente para arquear una ceja por lo menos. A veces Porque a pesar pasa. de que el contenido de Minus 8 no era considerado como algo tan escandaloso, en temas polémicos para otros artistas como el Oricon o el Shotgun, sí había algunos debates sobre si el tipo de arte de algunas de estas animaciones eran de este tipo de material o si simplemente era un malentendido por un tema estilístico. Y esto realmente fue lo que de manera inesperada comenzó a cambiar la percepción que muchos tenían de Minus 8. Y tal vez, justo por su buena reputación, de Ragata? manera mucho más chocante de lo que nadie se imaginaría. Y esto se dio a través de una serie de sucesos que realmente nadie entendió cómo ni por qué se dieron, pero que sinceramente era lo de menos. Buena, Minus 8 Malaquíforos. no era extraño a la polémica, pero una cosa era lo que es inherente para un artista de contenido más 18 y lo que sucedió alrededor de 2014 o 2015. Las fechas son algo vagas debido a que esta información no ha sido archivada de la mejor manera, pero eso es irrelevante. Respondiendo a uno de los posts de Minus 8 a través de Tumblr, el usuario Slave Tanaka, aparentemente muy molesto con Minus 8, responde: solo para que sepan, OP es un pedófilo que dibuja y le gusta el toddlercore. El contexto anterior de estas declaraciones, la verdad, se ha perdido totalmente, pues actualmente la antigua cuenta de Tumblr de Minus 8 está eliminada en su totalidad y no se llegó a archivar, por lo que no se sabe bien qué era lo que estaba sucediendo para que Slave Tanaka hiciera esta declaración, que terminó desencadenando en una discusión sobre si Slave Tanaka tenía pruebas o no de lo que estaba diciendo, Mierda, o está si los pasando, personajes hermano. ficticios se pueden o no considerar material cuestionable. Y a grandes rasgos, el debate general que suele haber en este tipo de temas, estando la mayoría de la gente defendiendo a Minus 8 y recriminándole a Slave Tanaka sobre las tan delicadas acusaciones que estaba arrojando de manera aparentemente infundamentada. Eso hasta que el propio Minus 8 respondió al post original, en el que este usuario lo acusaba de ser un pedófilo. Antes de proseguir, quiero advertir que el texto que estoy a punto de leer puede ser profundamente desagradable y perturbador para algunas personas, y si te consideras una persona sensible, te recomiendo saltar hasta el minuto que ves en pantalla, en donde escucharás un resumen de los acontecimientos siguientes, pues estoy a punto de leerte una traducción directa. A ver, Cuervo, aquí somos furros, no hay problema. O te refieres a los furros con problemas. Pero ahí, bueno, ahí vamos viendo. Con muy pocas modificaciones para no incurrir en políticas de la plataforma, de la terrible confesión que hizo Minus 8. No lo niego, dice la verdad. He dibujado pornografía de un personaje infantil. Es cierto, y siendo sincero, me imagino manteniendo relaciones con un niño real. Ok, eso no me gusta. Eso ya estuvo, güey. ¿Por qué? Y besarlo, pero al mismo tiempo tengo miedo. Siento responsabilidad por el niño con tristeza, odio y dolor. Esa responsabilidad es demasiado aterradora para mí. Así que el deseo desaparece rápido. Si tuviera el dinero, el valor, la capacidad de tomar responsabilidad por el futuro del niño, lo haría. ¿Cuánto dinero es necesario para borrar el recuerdo y la tristeza de un ser humano? Sería algo enorme. Todo el dinero del mundo no sería suficiente. Solo soy un cobarde sin dinero ni poder. Maldita sea. Así que, simplemente, dibujo personajes ficticios. A lo largo de este y varios posts más, Minus 8 no solo confirmó la intencionalidad de sus dibujos como material lolicón y principalmente Shotgun, Qué sino que más heavy. importante y grave, confesando que creaba este arte como, de alguna forma, una vía de escape, pues este tenía pensamientos lujuriosos dirigidos hacia los niños y que eso le generaba una gran incomodidad, miedo y asco, pero a su vez asegurando que el único motivo por el cual no actuaba en función de estos deseos es porque sentiría responsabilidad por los efectos colaterales que podía enfrentar su víctima y que de manera realista no tenía una forma de apaciguar el dolor que éste causaría. Esta declaración fue
toda una conmoción en su momento, por varios motivos que realmente hacen que esta situación sea cada vez más rara. Primero, porque como ya mencioné, Minus No realmente era sé. considerado uno de los buenos y era un artista el cual sería de los últimos de los cuales la gente esperaría o sospecharía que saldría una confesión de este estilo. Ni siquiera era como de estos que se sospechaba que podía haber algo así por el tipo de arte que creaban o consumían. Y aparte de eso, y también recordando que esto puede deberse a la falta de información porque todo esto ha sido archivado de manera muy pobre, se siente como que esta revelación, esta confesión, vino al mínimo de presión, prácticamente de la nada. Porque, seamos sinceros, este no es el tipo de secretos que la gente tira así como así. Todo lo contrario. Uno Se niega pensaría que un mucho secreto y así luego. sería algo que uno se llevaría a la tumba y en su defecto en algún punto podría ser descubierto por terceros. Pero independientemente de los motivos o el timing, y por muy raro que suene, esta confesión en realidad generó un debate muy intenso. Y no por cuestionarse si lo que Minus 8 confesó era bueno o malo, en ese aspecto creo que todos podemos estar de acuerdo que la confesión tiene un contenido muy desagradable. Sí, Pero más que nada porque a demasiado. pesar de todo esto, Minus 8 aseguraba que él no era una persona peligrosa, que era perfectamente capaz de controlarse en función de estos impulsos y que estaba buscando activamente cómo conseguir terapia y ayuda psicológica para controlarlo. Y es aquí donde esto generó una gran división en la gente que seguía este caso, porque hay gente que considera que hay matices ante este tipo de situaciones, concretamente dos posturas que en muchos casos suelen estar bastante enfrentadas. Están por un lado quienes consideran que en el 100% de los casos este tipo de inclinaciones y pensamientos son inherentes de una persona malvada, degenerada y malintencionada, y están por el otro lado quienes consideran que existen casos en donde este tipo de inclinaciones o pensamientos intrusivos, más que venir de un tipo de fetiche o degeneración sexual, vienen de un desequilibrio psicológico o alguna enfermedad mental, y que por ende, si existe la suficiente voluntad, puede ser tratado. Y por muy raro y descabellado que suene, de hecho, hay precedentes para esta idea. Reconocido por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales existe el POCD, siglas en inglés de Trastorno Obsesivo Compulsivo de Orientaciones Pedófilas. Este no se Ok, refiere a una no. atracción real ni a un deseo sexual What? consciente hacia los menores, sino a la presencia de pensamientos intrusivos que generan incomodidad y ansiedad a aquellos que lo padecen. Las personas con POCD no disfrutan de tener este tipo de pensamientos ni tampoco buscan actuar en función de ellos, sino todo lo contrario, les genera miedo, incomodidad, asco y muchísima ansiedad por la idea de siquiera que exista la posibilidad de que vayan a llegar a lastimar a una persona por tener esos pensamientos intrusivos que en muchos casos ellos mismos Qué confunden heavy, con una weón. atracción real, lo cual en muchos casos incluso lleva a que eso se terminen recluyendo a nivel social solamente por el miedo a la mínima posibilidad de legítimamente poder lastimar a otra persona. Es una cuestión que es bastante complicada de explicar y lo que yo acabo de decir es algo como muy a grandes rasgos. Hay muchísimas diferencias Hay entre muchos lo que es matices y hay mucho que saber antes de poder nosotros dar una opinión como que se considera una opinión totalmente informada, pero lo que Doy está haciendo es tratar de ilustrarnos un poco en el contexto. una persona con verdaderas inclinaciones y pensamientos morbosos y una persona con POCD, que explicarlos de buena manera genera una serie de matices que probablemente a mucha gente no terminen de convencer, pero es algo que existe. Si es algo que puede ser aplicable a la gran mayoría de los casos o no, eso ya queda mucho a criterio de cada quien, pero al menos es algo que se tiene conciencia y que existe como un consenso científico que es real, y es un trastorno que si se lleva de manera correcta es absolutamente tratable. Ahora, y también una cosa que decir, y esto sí es un poco opinión personal, tampoco considero realmente que sea como un movimiento de valor absolutamente positivo el que Minus 8 mencionara el estar dispuesto a buscar terapia. Sí, es un paso bueno hacia adelante, pero después de salir con una confesión así, es una obligación no solamente moral, sino con la sociedad, prácticamente. Y también, claro, decir que todo este análisis está basado simplemente en las palabras y las declaraciones de Minus 8, porque nunca se ha tenido y probablemente nunca se va a tener la suficiente evidencia como para emitir un juicio Exactamente. acertado sobre si todo esto que él describía era de esa forma o Mira, tal no vez era de una sabría, manera. Taxo no sabría decirte porque no tengo ese tipo de pensamiento, así que no podría llegar a imaginar a cómo debe ser. Pero es palpico, o sea, si esto es real, se supone que esta tendencia es real, no sé, weón. Pinche Doji que nos deja pensando.
manera una simple tapadera. Porque también realmente las palabras de Minus 8 pueden estar tan cargadas de pesar por una gran variedad de razones, de las cuales quiero tocar un poco más adelante, pero supongo que al menos se le puede dar un punto positivo al hecho de que abiertamente haya insistido en el hecho de buscar ayuda. Y de nuevo, insisto porque no quiero que se malentienda, esto no implica bajo ningún concepto que las personas que tienen pensamientos legítimamente morbosos, o peor aún, quienes hayan actuado en función de estos, merezcan ser tratados de alguna manera como enfermos, en el sentido de tenerles pena o de alguna manera simpatía, porque no, eso no es para nada lo que estoy queriendo decir. De nuevo, son dos cosas muy diferentes que se solapan en algunas cuestiones, pero que vienen de motivaciones totalmente distintas. No Muy tienen distintas. casi nada que ver la una con la otra. Entonces quiero establecer eso para que se entienda bien, porque soy consciente de que es un tema muy delicado. Demasiado. Y que de nuevo es una descripción que probablemente a mucha gente no le va a terminar de cerrar. El punto es Sí, y cuesta comprenderla o siquiera hacerse una idea. Llega a ser incómodo también. que sí, Minus 8 hizo una confesión muy difícil de digerir y que definitivamente puso una mancha en su nombre y su reputación. Y esto desembocó en una reacción esperable, a pesar de que Minus 8 aseguró tener intenciones de retirarse de redes sociales. A punta de reportes y denuncias, sus cuentas en Twitter, Tumblr y Patreon fueron dadas de baja. La gente comenzó a difundir esta información en círculos y comunidades en las que el trabajo de Minus 8 era compartido. Comunidades de juegos, de animaciones meme, en YouTube, y nadie le dio mucha importancia, en realidad. Porque la cuestión es que, sí, a pesar de que la indignación con respecto a la situación es perfectamente entendible y la reacción es sinceramente razonable, por un momento parece que a muchos se les olvidó que la comunidad que consumía este tipo de contenido es diferente. La Más comunidad de 18 personas ya. en internet que consume de manera activa No, material no fetichistas. safe for work es una en donde los preceptos morales y éticos son un poco más flexibles de alguna manera y se vive muchísimo de la idea de separar al arte del artista. Los artistas no safe for work muy rara vez van a perder apoyo por una situación así, especialmente no aquellos que son tan grandes y que tienen tanta presencia como lo era Minus 8 en su momento. De nuevo, existen muchos casos en donde es mucho más argumentable que hay intenciones mucho más perversas detrás, y ahí siguen. Pero a pesar de todo esto y de que aparentemente había mucha gente que estaba dispuesta a darle el perdón a Minus 8, este seguía desaparecido y su presencia en internet era sumamente intermitente. Ya sea por decisión propia en muchos casos, ya sea por cuentas suspendidas en otros, el punto es que este realmente nunca volvió a estar presente como lo estuvo alguna vez, al menos no hasta ese momento. Y aquí es donde entra el tema de el por qué yo y muchos otros creemos de cuál pudo haber sido uno de los motivos principales del por qué se dio todo este asunto de su confesión. A través de muchas personas cercanas se ha llegado a saber que Minus 8 en realidad es una persona muy inestable, principalmente en el sentido de ansiedad, paranoia persecutoria y los mismos pensamientos intrusivos que fueron. Realmente estuvo en un ataque de paranoia y como para... Dentro de su locura tuvo que decir todo lo que estaba pasando. Los que lo pusieron en esta misma situación. Ojo mucho a eso con lo de la paranoia persecutoria. Y es aquí donde también entra un factor cultural, pues recordemos que Minus 8 es de Corea del Sur, un país en donde el material erótico es directamente ilegal. Y ¿Sí? si ya de por sí eso sienta un precedente, cuando entramos a temas más relacionados a la confesión de Minus 8, es un asunto muchísimo más estricto y muchísimo más severo. Hay muchísima gente que de manera errónea y un poquito racista suele pensar que en esta zona geográfica las leyes con respecto a todo ese tipo de cosas van a ser tan laxas como lo son por ejemplo en Japón, solamente porque están cerca, pero no, para nada, no podría estar más alejado de la realidad. Pues en Corea del Sur todo el tipo de crímenes relacionados a este tipo de desviaciones, ya sea la posesión de material ilegal, la creación de material ilegal o directamente el abuso carnal, tienen penas que van desde décadas en prisión hasta la castración química. Es un tema muy serio, veo. Así que en una gran proporción es muy probable que en el caso de Minus 8 todo esto se debiera a que al estar recibiendo acusaciones de algo que le podría arruinar la vida para siempre, este se asustara y decidiera de alguna manera tratar de remediar el asunto antes de que fuera irremediable. Pero probablemente no se esperó con el choque cultural con el que se iba a encontrar, con una... Lo que llamamos a veces, o bueno, lo que hacemos para evitar nuestra muerte termina siendo camino inevitable para ella. Comunidad que no iba a ser tan indulgente ante su confesión. Sin embargo, justo por la poca importancia que se le dio en su momento, parecía que las cosas para Minus 8, de hecho, iban a mejor. La química es reversible, pero te afecta todo tu funcionamiento hormonal.
Mientras que la física es eliminar tus huevitos a través de cuentas en distintas redes o eliminar tu paquete sociales y medios que serían eventualmente eliminados. para evitar estimulación hormonal y que así no sientas deseos ni líbido. Y bueno, y reducir lo que más se pueda tu líbido. Minus8 aseguraba haber estado recibiendo terapia, que había tranquilizado en gran parte su ansiedad y su preocupación por estos pensamientos intrusivos. De nuevo, la información sobre esto es bastante escasa, pero se han recuperado tweets y posts de entre 2018 y 2021 en donde Minus8 en realidad evidencia cierto progreso y se le nota considerablemente más taimado, lo cual en cierta magnitud podría considerarse como una señal de mejora, pero nunca como una certeza, porque, de nuevo, la información sobre todo esto es demasiado escasa para emitir un juicio acertado, pero al menos eso es lo que aparenta. Así que para Minus8 pasó el tiempo, incluso regresando a redes sociales, creando contenido nuevo, tanto dibujos como sus ya conocidas animaciones. Su presencia en Newgrounds estaba siendo bien recibida y de alguna manera parecía que las cosas de verdad habían mejorado y que él había logrado superar esa oscura etapa. Pero Sin embargo, Internet no olvida. Y especialmente con algo que ya de por sí sería tan complicado de perdonar con una persona con este pasado, en Internet esto se exacerba. Y de todos los lugares posibles, Minus8 aprendió esto, desde la comunidad de Pizza Tower. Un videojuego indie que lo importante de saber es que tiene temática de pizza y con personajes basados en condimentos y toppings. Minus8 realizó una animación muy a su estilo con las que él llamó las Topping Gals, personajes femeninos basados en los del juego. Esta animación está una piola. vez más se hizo tremendamente viral. Parecía que Minus8 no había perdido esa chispa y talento que lo hizo tan reconocido en su momento, pero a muchas personas esto no les gustó para nada. La popularidad de la animación y los personajes hizo que muchos miembros de esta comunidad los incorporaran dentro del material fan como el arte, los mods y, por supuesto, el material para adultos. Y ante esto, hubo otro sector de esta comunidad que tomó cartas en el asunto y volvió a exponer los posts de la confesión de Minus8 el 15 de mayo de 2023. Y esta vez sí que tuvo mucho más alcance. Tras esto, el escándalo se extendió a otros espacios de internet, especialmente a Reddit y sobre todo a 4chan, en donde todo esto provocó una gran indignación y mucha persecución en contra de Minus8. Y prácticamente todo se repitió. Perfiles cerrados a punta de reportes, acoso y acusaciones, y nuevamente esto generó un episodio de inestabilidad. ¡Me encantan los niños, Charlie! ¡Me encantan los niños! Tenían que poner ese audio, ¿verdad? Aunque hubo un sector que sí consideró esta nueva exposición como malintencionada al omitir contextos, como que era un post de hace casi 10 años en ese entonces, y que Minus8 aparentaba estar mucho más estable y haber superado dicha situación. De hecho, el propio Minus8 a través de su cuenta de Twitter se pronunció al respecto, asegurando que había recibido ayuda, que había sido declarado como una persona sana y que ya no se consideraba un pedo, y que no era una persona peligrosa, no pretendía esconderse ni negar lo que alguna vez fue, pero que las cosas habían cambiado y que buscaba seguir mejorando. Y muchos se pusieron de su lado en realidad, pero muchos El sonido de streamer con más de 100.000 seguidores en su canal. otros no. Especialmente no la gente de 4chan, quienes al enterarse de esta situación y al no poder hacer mucho con respecto a la opinión popular que la gente tenía sobre Minus8, se fueron directamente a buscar obtener su información personal, lo cual ya es lo suficientemente peligroso para él, pues por cómo funcionan las leyes sobre estos temas en Corea del Sur, una acusación así le puede arruinar la vida. Pero peor aún, al no lograr dar con la suficiente información sobre Minus8, se fueron en contra de su mamá. Y después Hijos de de esto, perra. Minus8 se fue de todos lados. A lo mucho actualizando esporádicamente en Newgrounds, con un canal de YouTube que realmente hasta hace muy poco comenzó a retomar cierta actividad, pero con un trabajo bastante diferente a lo que hizo en su momento, manteniendo un perfil bajo, tratando de rehacer su vida y carrera, pero manteniéndose lo más bajo del radar posible, para evitar perjudicar a sus seres queridos y a sí mismo. Con la El debate familia con no, respecto a weón. Minus8 es probablemente uno que nunca va a terminar, y que siempre va a mantenerse dividido. A pesar de que cada vez hay un porcentaje mayor que parece poder empatizar y perdonar a Minus8, las decisiones nunca van a ser unánimes, y probablemente nunca se vaya a poder perdonar del todo lo que confesó esta persona. Remitiéndome a la introducción del video, ¿es posible la redención cuando un pensamiento perverso es reconocido? ¿Qué tan dispuesto estarías a perdonar a una persona con un secreto horrible pero que le carcome por dentro? La historia de Minus8 no es solo la de un artista polémico, sino la de un ser humano que, para bien o para mal, decidió abrirse de la forma más brutal posible. No buscó justificaciones, no se escudó en una broma ni en una ambigüedad, dijo lo que muchos considerarían imperdonable, y luego de eso, desapareció.
Pero esa confesión, sea sincera, sea una catarsis, sea un acto de autodestrucción o cualquier otra intención que pudiera tener detrás, dejó una marca. Una que realmente qué nos marca? obliga a confrontar una pregunta incómoda. ¿Podemos separar al monstruo que una vez habitó en alguien del esfuerzo que hizo por dejar de serlo? Porque mientras algunos lo ven como una amenaza latente que jamás debió ser escuchada, otros lo ven como un caso extrañamente honesto de enfermedad, remordimiento y, quizá, rehabilitación. Y entre la música pegadiza, las chicas voluptuosas, los loops, los hallazgos y los cierres de cuenta, queda una verdad incómoda. La redención no es una decisión colectiva. Es una cruz que al final del día cada quien decide si quiere cargar. Y en el caso de Minocid, quizá la pregunta ya no sea ni siquiera si merece el perdón, sino si va a poder perdonarse a sí mismo. Esta es la historia de Minocid y la terrible confesión que destruyó a este artista. Pinche Doji, weón. Un videazo. Un grande. Hasta ahora no le he hecho daño a nadie, o sea, hasta el momento he hecho las cosas como corresponden y no hay registro de que haya provocado daños o algo a nadie. Entonces, sí, es difícil opinar o tomar una decisión respecto a este tema.